esa era la primera fase, no sé si se acuerdan. La segunda fase era aumento del número de las células y se acuerdan por qué proceso se lleva este aumento del número de las células. ¿Por mitosis? Por mitosis. Exactamente. La tercera fase es la disminución del número y que es por medio de la meiosis. Y la última fase era, ahora sí, la diferenciación o la especialización ya hacia un ovocito o un óvulo o hacia un espermatozoide. Dentro de la mitosis, ¿se acuerdan cuál era la diferencia entre los hombres y las mujeres o si son iguales las mitosis en el hombre y en la mujer? Recuerdo que no eran iguales porque en la mitosis de la mujer había un periodo así como de espera, por así decirlo, creo. ¿O no? ¿Cuándo se lleva el periodo de espera en la mujer? ¿Qué pasa en la mujer? O sea, En el ya que G1, llega... En G1, ¿qué dices tú, Estefanía? Hola, hola. ¿Qué es lo que pasaba a nivel prenatal? A nivel prenatal nosotros tenemos las ovogonias y se llaman ovogonias porque son las células que están en mitosis. Y acuérdense que hay un proceso de mitosis bien importante del segundo al quinto mes fetal. Buenos días. ¿Puedes pasar la impresión a la cuna? Sí, claro. Adelante. En las mujeres. ¿Qué es lo que pasa en el hombre? O más bien dicho, ¿por qué? ¿Se acuerdan por qué mencionamos que en las mujeres había menopausia y en el hombre no hay una menopausia como tal? Que veas la serie y todo. ¿Qué pasó, Laura? ¿Se acuerdan? Este es 81 real. Ok, está marcado. no, doctora, la verdad es que no recuerdo. 81. No están, es que no sé. Hola. Doctora, ¿me escucha? Ya te escucho. Ah, Ok, entonces, en las mujeres hay menopausia porque nace con el número de ovocitos que va a quedarse al final. Entonces, desde el segundo al quinto mes prenatal, empieza a haber mucha mitosis. ¿Para qué? Para que se formen más ovogonias. ¿Qué es lo que pasa? No se preocupen. Y es que no sirven mis audífonos. Por eso ¿qué es lo que pasa? Que empiezan, hay muchas ovogonias y de ahí entraban a meiosis. ¿A cuál? Pues a la profase. Y se acuerdan que ahí era la primera detención meiótica, que era ¿en qué fase? ¿En qué fase se daba la primera detención meiótica? ¿Era en la G1? La primera no es la G0, por así decirlo. O la G, sí, no, o GO, ¿cómo se decía? Que ahí se detiene No, para ver la si se G0, diferencia.
¿Perdón? Que ahí es donde se ve si se diferencia la célula o no. Ajá, lo que pasa es de que, bueno, a ver, regresémonos tantito. El ciclo celular está compuesto de diferentes fases. Una fase muy largota es la interfase y la otra es la división celular. La interfase está compuesta por G0, G1, G2, S. Y ya la fase de división celular, pues es la fase de mitosis o después meiosis. En las fases G0 es cuando la célula casi no se divide, o sea, las neuronas, de hecho, muchas salen, ¿no? O sea, y por eso es que no estamos regenerando neuronas constantemente. ¿Qué es lo que pasa en las demás? En la G1, en la G2 y en la S, ¿se acuerdan que dijimos que había puntos de control del ciclo celular y puntos de restricción del ciclo celular? Solamente hay un punto de restricción que es a final de G1, en donde la célula va a decir, pues estoy bien, voy a entrar a división y ahora sí es un proceso irreversible. Y los puntos de control son los que se dan cuenta o los que checan que realmente mi célula esté apta para seguir al siguiente ciclo. Es decir, que la célula esté de suficiente tamaño, que tenga nutrientes adecuados, y ahora sí decimos, sí, pues pasamos al otro, ¿no? Y se acuerdan que había uno en G1, otro en G2 y el otro estaba en M, ¿no? En la mitosis. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa G1. Después, en la síntesis, ¿se acuerdan qué pasaba? Pues se duplicaba el material genético, ¿no? Para tener ahora sí células diploides y ya después pasaba a G2 y ya de ahí nos íbamos a la fase de M o de división o de mitosis. ¿Qué es lo que pasa en mitosis? Pues se subdivide en profase, metafase, anafase, telofase. Acuérdense que la profase es la primer fase en la cual pues empieza a haber condensación de los cromosomas, después hay una ruptura o se empieza a quitar la envoltura nuclear. En la metafase están en el plano ecuatorial, en la anafase se van dividiendo y en la telofase ya cada uno llega a un extremo diferente. Eso es como que lo que pasa a grosso modo en las diferentes fases del ciclo celular. La diferencia entre una mitosis y una meiosis, o una de las tantas diferencias, es que siempre antes de una mitosis tiene que haber una replicación de la información genética, pero en la meiosis no, es una replicación con 2 divisiones celulares seguidas. Por eso después de la meiosis obtengo células haploides, con la mitad del material genético, a diferencia de la mitosis, que son células diploides. Entonces, si yo quiero aumentar el número de mis células, de mis ovogonias, empiezan con esta mitosis. Pero, ¿qué es lo que llega a pasar? Terminan mitosis todas las ovogonias al mismo tiempo y entran a meiosis. Y en donde se detienen es en la fase de cigoteno, de diploteno, que se acuerdan que algunos dicen que es hasta diptioteno, que es en la profase de la meiosis 1. Y ahí se queda detenido mi ovocito primario. ¿Cuál es el estímulo que lo libera de esta detención? ¿Se acuerdan? ¿O nunca se libera? No, sí se libera, pero yo no recuerdo al menos la razón. Salud. Ay, gracias. Gracias. ¿Tú te acuerdas, Estefanía? Creo que se desconectó tantito Estefanía, doctora. No se encuentra aquí en la sala. Dice que se le está yendo un poquito la señal. Ok. Ok. Entonces, lo que libera a esta célula, pues básicamente va a ser la ovulación. O sea, cuando hay un incremento de la hormona luteinizante,
¿qué es lo que pasa? ¿Te acuerdas que dijimos que había una conexión bien importante entre las células foliculares y nuestro ovocito? O sea, que estaba el ovocito, estaban las células de la granulosa o foliculares alrededor y que habían unas uniones que eran como canales, que eran uniones en nexo y que a partir de ahí había el factor inhibidor de la meiosis y había mucho AMP cíclico y que cuando había liberación de la hormona luteinizante para la ovulación se cerraban estas uniones. Al cerrarse las uniones disminuía el AMP cíclico, disminuía el factor inhibidor de la maduración o de la meiosis y se retomaba la meiosis y terminaba la profase y hay una segunda detención. La segunda detención es en la metafase y ya de ahí se queda detenido. ¿Y te acuerdas cuál era el único estímulo que liberaba a esta célula? ¿O cuál es el único estímulo que hacía que un ovocito concluyera como tal la meiosis? O sea, un factor que haga que el ovocito termine en meiosis. ¿O cómo? El único factor que libera al ovocito de esta detención. No, doctora. A ver, no. La fecundación. Solamente si fecunda es que concluye el ciclo, si no, no. Perdón. Eso es lo que pasa en el ciclo ovárico. Por eso es que hay menopausia en las mujeres, porque estos ovocitos se terminan tarde o temprano. O sea, la división que hubo fue la que hubo a nivel prenatal y los ovocitos que tiene una mujer adulta son los que con los que nace. Incluso se degeneran muchos en el camino y nace con mucho menos de los que se llegan a formar a nivel prenatal. En cambio, en el hombre, ¿qué es lo que pasa? En el hombre empieza tantito las mitosis a nivel prenatal, pero la verdad es que están en un periodo de latencia. En el hombre, cuando empieza ahora sí los ciclos de división celular, es en la pubertad. En la pubertad entran una oleada de espermatozoides a mitosis, salen de mitosis, entran a meiosis 1, esos mismos que salen o que entran a meiosis 1, salen de meiosis 1, entran a meiosis 2 y a partir de ahí obtengo 4 espermatozoides, o sea, de todo. Entonces es un ciclo constante y esos son los que van a ir madurando finalmente. Por eso es que en los hombres no se considera que hay una andropausia como tal. O sea, porque, o sea, si pudieran, pueden tener bebés hasta los 70 años, ¿no? Sí. Y una mujer no. Ok. Entonces, en el hombre no hay detención. No sé si ya quedó claro eso. Sí, doctora. Y, por ejemplo, yo tenía una duda. Por ejemplo, en meiosis 2... ¿Esa era la duda que tenían de ciclo celular o era otra duda? Bueno, yo sí, esa era como tal, las etapas, pero no sé, mi compañera dice que su señal está un poquito mal. Pero bueno, preguntándole también de ciclo celular, le quería preguntar acerca de la meiosis 2. Por ejemplo, las fases de la meiosis 2 como tal tienen una misma función que las partes de la meiosis 1. Por ejemplo, la profase 2 también se agrupan los cromosomas y ya empieza a separarse la membrana en la en la metafase 2. ¿O cuáles eran más o menos las funciones de...? No, o sea, porque acuérdate que aquí ya no... Se le fue tanto la señal, doctora. Creo que ya regresó. No, acuérdate que la meiosis 2 es como si fuera una mitosis realmente.
Entonces, Ok, o sea, la que se subdivide es la primera. De hecho, la meiosis uno es larga, sí, muy, muy larga, porque se subdivide en leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, y y ya, pero en la meiosis 2 no, o sea, realmente la meiosis 2 es como una mitosis, o sea, profase, metafase, anafase, telofase. ok, doctora. ¿Qué otra duda tienes? En ciclo solar, pues solo sería ese. No sé, mi compañera. Doctora, tengo una duda. Usted dijo que por el día de hoy solíamos tener un poquito menos de una hora. O sea que vamos a tener otra clase de otra asesoría después. Sí, sí vamos a tener la clase después. Ah, ok. Pero no sería mañana. ¿Mandé? Pero no sería mañana. Ah, lo más probable es que sí, porque se tiene que la otra semana y el examen va a ser el jueves de la próxima semana. Entonces, pues Ok, para que tengan bien las dudas, o sea, aclaremos dudas mañana y ya estudien bien el fin de semana y lo que sea, ¿vale? está bien, doctora. ¿Qué, qué otra duda tienes? Mm, pues Yo, doctora, ¿sí me escucha bien? Es que de repente se me va la señal. Sí. En el plegamiento del embrión, en la formación del disco bilaminar, ahí me quedó duda cómo es que se forma. No. Es que, o sea, tu disco bilaminar se forma al momento de la implantación. Acuérdate que cuando existe la fecundación, hablamos de un ovócito, es un cigoto cuando ya tenemos ahora sí los dos pronúcleos y que se va habiendo transporte a través de la trompa de falopio hasta llegar al útero. En el transporte, acuérdate que se va dividiendo. Se divide de forma sincrónica hasta formarse 8 o 9 células, que es donde viene la compactación. Y acuérdate que en la compactación es que se unen mucho las células y que tú no sabes dónde termina una y dónde empieza otra. Y ya después se sigue dividiendo hasta formar una mórula. En este transcurso, ay, perdón, no, en este trayecto, acuérdense que tenemos a la zona pelúcida. Cuando llegamos al fondo uterino, en el endometrio, ¿qué es lo que pasa? Se implanta. Acuérdense que invade esta parte y se divide y formando el trofoblasto, que es lo que va a formar todas las membranas extraeleoblasto, que es una masa celular. Y esta masa celular en un principio, pues es un masacote de células, no tiene pies ni peces. ¿Qué es lo que pasa en la delaminación del embrión? Es cuando en el día 7 empieza a diferenciarse el hipoblasto, que son las células que van a formar después el endodermo. Y después se forma el epiblasto. No sé si se acuerdan cuál era la diferencia entre uno y otro. ¿Se acuerdan cómo son las células del lipoblasto y cómo son las células del epiblasto? no recuerdo Unas tal eran cual. como más cilíndricas. Altas cilíndricas, algo así decía el libro, sí. Ajá, ¿cuáles eran cuáles? ¿Se acuerdan? Yo solo recuerdo que las de la placa precordal, ¿no? Son las que estaban en color amarillo, así como altas cilíndricas. Y las del ectodermo son como más redondas.
Ajá. Sí, o sea, realmente acuérdense que las células del hipoblasto, ajá, son más cilíndricas. Y las del epiblasto son las que son más alargadas. ¿Y qué es lo que pasa después? La semana, eso es en la segunda semana, ¿no? Que es cuando hay una delaminación o una diferenciación. Vamos a ver que después, en la tercera semana, es cuando viene la gastrulación, que es a partir de la línea primitiva de las células del epiblasto. Van a empezar a aumentar mayor número de células y van a empezar a invadir las capas del del hipoblasto, formando pues todo lo que va a ser el mesodermo. Y ya después venía lo de la Y notocorda y lo ahí de es la... cuando ya es un trilaminar, ¿no? Un disco trilaminar. Exactamente, o sea, ahí ya es un trilaminar, o sea, tengo tres capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Pero si se acuerdan las imágenes, pues es trilaminar plano, pues. ¿Qué es lo que pasa con el plegamiento? Pues justamente el plegamiento, tengo un plegamiento cefálico, un plegamiento caudal y el otro plegamiento horizontal. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Pues se va a hacer estructura cíndrica, en donde el endodermo va a quedar dentro, formando pues casi todo tubo digestivo, revestimiento. El mesodermo pues forma músculos y forma otras estructuras, y el ectodermo pues es el que forma el tubo neural, la piel y otras cosas. Pero básicamente lo que hace es la forma cilíndrica y que se forman los órganos internos. No sé si esa era tu duda o cuál era la duda. Sí, sí, doctora. O sea, ¿cómo era la formación de estas células? Pero ya me quedó más Pero sí, claro. esa Gracias. Doctora, yo tenía una duda. Ok, ¿qué otra duda? Cuando ya se formaba, bueno, cuando se empezaba a formar lo del surco neural y todo eso, aparece la notocorda. Pero como tal, ¿cuál es la función de la notocorda? Aquí dice en el libro que es el inductor primario Acuérdate, del embrión primitivo, pero como tal, ¿a qué se refiere? no, bueno, sí, pero acuérdate que la notocorda es el principal inductor del tubo neural. Si tú no tienes formación notocorda, no se forma tu tubo neural, y si no se forma tu tubo neural, pues no tiene nada de sistema nervioso. Por otra parte, acuérdate que daba rigidez a nuestro embrión, nos ayudaba a definir la parte anterior, posterior, junto con la línea primitiva previamente. No sé si te acuerdas. Sí, doctora. Gracias. Doctora, Y entonces, que básicamente, cuando... Ay, perdón. ajá. Bueno, ¿Ya? y ya nada más acuérdense, desaparece la mayor parte de la notocorda. Si no desaparece, se formaría un cordoma y nada más queda como entre los discos intervertebrales. Ahora sí, ¿qué me iban a preguntar? Entonces, ¿se puede decir que cuando aparece la línea primitiva, es decir, que ya estamos en la gastrulación? O sea, ¿es cuando ya empieza la gastrulación? Ajá, o sea, de hecho la línea primitiva es como la señal de la gastrulación o de la morfogénesis. Ah, ok. Gracias, doctora. De nada. ¿Qué más? Pues de esos temas, creo que eso. Como tal, lo de los vasos sanguíneos, no tengo mucha duda, doctora, pero pues nada, sería cosa de aprendérmelos. Ok. Ujú. Es que sí, es mucho de memoria, realmente. ¿Qué otra cosa tienen duda? ¿Los somitas qué función tienen, doctora? Acuérdate, las somitas, hay un periodo, se denomina o sea, el periodo de las somitas o somítico, y que básicamente nos ayudaba a ver la edad embrionaria, porque en ese momento miden como pues milímetros realmente el embrión, y que dependiendo del número de somitas que veíamos, era la edad embrionaria que tenía. Y que finalmente, acuérdate que
lo que hacían eran para formar parte de la columna, o sea, desaparecían finalmente, pero quedaban como el núcleo pulposo, no sé si te acuerdas. Y eran las que crecían de parte craneal a caudal, a diferencia de todo lo demás, ¿no? Que casi siempre era caudo craneal, las somitas iban en caudal y nos ayudan a establecer la edad embrionaria y forman el esqueleto axial y parte de los músculos de este esqueleto axial y del no pulposo de las vértebras, de los discos intervertebrales, de la columna, pues. Entonces, cuando vimos el tema de edad, ay, se me fue, es determinación de edad embrionaria, es por los somitas. Ajá, en parte, y te acuerdas que nosotros habíamos mencionado que hay unos estadios que son de Carnegie, que es la tabla que dependiendo del número de somitas, de cuánto mide y de las características que tengas, es el estadio, pero yo les decía que no valía la pena aprenderse eso porque para eso existen ya las tablas, o sea que es como sería gastar memoria en algo que pues lo puedes ver escrito. Y realmente esa es una parte para ver la edad. Acuérdense que otra forma en cómo se determina la edad embrionaria, sobre todo en las primeras etapas, es por la longitud occipito caudal o cráneo rabadilla, que era pues de la occipital a la región coxígea y que dependiendo de la medición es que te decían o que podías determinar la edad. Ya en fetos podía ser por la longitud del fémur y no sé si se acuerdan que dijimos que se podían hacer mediciones, por ejemplo, de ambos parietales, del perímetro cefálico, de la longitud del fémur, del perímetro abdominal y que se hacía un promedio y decías, bueno, corresponde por diámetro biparietal, no sé, a 34 semanas, por longitud del fémur a 32 semanas, por longitud occipito craneal a tantas, y en base a eso ya decían, pues el bebé lo más probable es que tenga tantas semanas de gestación, pero sí depende de la etapa. O sea, de hecho, se dice que son más confiables los ultrasonidos en el primer trimestre para calcular la edad que los posteriores. Ok, es que yo sí tenía duda, o sea, no recordaba cuáles eran como que específicamente con qué sacábamos esa edad embrionaria, pero dice que no es tan importante la tabla, solo como que los métodos, ¿no? No, la tabla hay que aprender, o sea, sí tienes que saber que existe, pero no se la tienen que aprender. Es que lo estaba confundiendo con fecha última de regla, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Es que la fecha de última menstruación, con eso puedes calcular también cuándo van a ser el bebé. Y si puedes, en base a eso, predecir la edad embrionaria. Sin embargo, hay que ver qué tan confiable es la mujer y qué tan regular es. Porque a veces pasa que si no es regular o si menstrua cada 2 meses o se le o si está utilizando, por ejemplo, no sé, algún método, pues a veces no es confiable esta fecha, pero sí puedes utilizarla para calcular, pero sobre todo la fecha probable de parto. Ok, doctora, gracias. Muy bien. ¿Tienen alguna otra duda, alguna pregunta? Pues por el momento yo no, doctora. Ok. Vale, entonces les quedamos aquí. Mañana nos vemos otra horita más o menos y para ver qué otra duda llegarán a tener, ¿vale? Sí, doctora, muchas gracias. Sí, doctora. ¿A esta misma hora o...? Sí, a esta misma hora. Ok, doctora. Muchas gracias. Ok, gracias, doctora.